Cuando el prometido de mi hija entró por primera vez a nuestra casa, mi esposa se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Y al día siguiente, él me pidió que nos reuniéramos y me dijo, hay algo de lo que necesitamos hablar, solo nosotros dos. Elena nos llamó un domingo y dijo que traía a alguien a casa. Había construido su vida a 2 regiones de distancia, en la misma ciudad donde había estudiado, y llevaba casi un año saliendo con un hombre allí. Ya estaban comprometidos. Conocíamos su nombre y poco más. Elena quería que el primer encuentro real ocurriera en persona, no a través de una pantalla. Así que habíamos esperado. Ahora la boda se acercaba y por fin lo traía a casa. Seré honesto, me alegré solo de escucharlo. Mi hija había tenido una racha difícil con los hombres antes de este. Unos años que le habían quitado algo a ella, y a mí también, viéndola pasar por todo eso. Clara y yo pasamos toda esa semana preparando la casa como si importara. Importaba. Su nombre era Tomás. 38 años. Firme, el tipo de hombre que te estrecha la mano y lo dice en serio. Trajo flores para Clara y una botella de algo bueno para mí. Y en menos de 5 minutos pude ver por qué mi hija tenía últimamente el aspecto que tenía. Tranquila, asentada, como si por fin hubiera dejado de prepararse para lo siguiente malo. Entonces Clara entró desde la cocina. Yo estaba mirando a Elena, así que lo capté de reojo. Clara se paró en el umbral. El color desapareció de su cara. Y Tomás, su sonrisa se sostuvo, pero algo detrás de ella se deslizó por un segundo. Los dos se miraron un momento demasiado largo para 2 personas que nunca se habían conocido. Pasó. Familia nueva, noche importante. La gente se pone rara. Me fui a la cama contento por mi chica y dejé correr el resto. Tomás me llamaría a la tarde siguiente. Y no llamaba por la boda. Me encontró mientras estaba en el taller. Llevo casi 30 años haciendo muebles y el taller detrás de la casa es donde mejor pienso. Así que ahí cogí la llamada, todavía con el serrín en las manos. Fue educado al respecto. Preguntó si tenía tiempo para sentarse con él. Solo los dos, en algún momento del día siguiente. Pensé que era lo de siempre. Un hombre quiere pedirle la bendición al padre. Quiere hacerlo bien. Casi le dije que no necesitaba pedir cita para eso. Luego dijo, no es sobre la boda, señor Domínguez. Hay algo que necesito contarle primero. Fue la manera en que lo dijo. No nervioso exactamente. Cuidadoso. Le dije que estaba bien. Y quedamos para la tarde siguiente, en un restaurante tranquilo de la carretera donde está medio vacío y nadie del pueblo lleva la cuenta de quién está en qué mesa. Elegí el sitio sin pensar demasiado porque solo sabía que no quería que fuera en casa. De vuelta en el banco, intenté terminar el cajón que estaba ajustando. No pude. Mis manos seguían parando solas. Seguía viendo a Clara en ese umbral, el color marchándose. Y ahora este joven pidiéndome verle a solas con esa voz cuidadosa. No le dije a Clara que había llamado. Esa fue la primera cosa que hice diferente. Una cosa pequeña. Simplemente no lo mencioné y ella no preguntó. El restaurante estaba a medias de capacidad. Tomás ya estaba ahí cuando llegué, sentado con un vaso de agua que no había tocado. Se levantó a estrecharme la mano y lo noté entonces. No era un hombre que se desestabilizaba fácilmente, pero ahora estaba desestabilizado. Pedimos. Hablamos de nada durante unos minutos. El trayecto, el tiempo. Luego dejó el tenedor y me miró directamente. Dijo, voy a casarme con tu hija, y quiero que al menos una persona de esta familia entre en esto con los ojos abiertos. Contárselo a Elena solo la haría daño y no cambiaría nada. Así que te lo digo a ti, y luego es tuyo para manejarlo como veas conveniente. Le pregunté qué quería decir. Su respuesta fue tranquila. Conocí a tu esposa antes de todo esto. Creo que deberías escuchar cómo. Y luego la decisión es tuya. El café estaba a mitad de camino de mi boca. Lo volví a dejar. Luego me contó que no había conocido a Clara por primera vez en nuestra puerta. La había conocido antes, un par de años atrás, antes de que él y Elena se conocieran siquiera. Me quedé muy quieto. El camarero pasó y preguntó si todo estaba bien con la comida, y me escuché decir que sí, y el hombre se fue, y yo no había tocado nada del plato. Miré al hombre que mi hija quería casarse y le hice la única pregunta que importaba. Le pregunté cuánto había conocido a mi esposa. No apartó la mirada cuando respondió. Eso hay que concedérselo. Lo que me contó, lo contó sin rodeos, sin excusas disfrazadas de razones. 2 años atrás, Tomás hacía trabajo de conducción privada a tiempo parcial, clases de repaso, sobre todo adultos que habían perdido los nervios en la carretera. Clara era una de ellos.
Nunca me había dicho ni una palabra sobre nada de eso. Y esa no era siquiera la parte que me quitó el aire. Durante unas pocas semanas esa primavera, las clases se convirtieron en algo que no tenía ningún derecho a convertirse. Tomás no lo suavizó. Lo llamó por lo que era. Duró poco. Luego terminó. Y los dos nunca volvieron a cruzarse, hasta que entró en mi salón sosteniendo flores y vio a la mujer de 2 años atrás de pie en el umbral de mi cocina y entendió que era la madre de Elena. Dijo, «Te juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que llegara tan lejos sin contarle todo a Elena». Le creí. Esa es la parte extraña. Sentado ahí con todo el pecho frío, lo miré y creí cada palabra. No era un hombre que había casado mi familia. Tenía 38 años. Amaba a mi hija. Y 2 años atrás había tomado una mala decisión con una mujer que nunca le dijo de quién era esposa. El error era apenas suyo. El error era de Clara. Y Clara lo había llevado en silencio durante 2 años, a través de cada cena, cada mañana ordinaria, cada vez que yo le pregunté cómo le había ido el día. Ahora tenía nombre. No una duda, no una preocupación, una aventura. Antes de irnos de esa mesa, le pedí a Tomás una cosa. Le pedí que nunca se lo contara a Elena, ni antes de la boda ni después. Le dije que si mi hija alguna vez llegaba a saber esto, pasaría el resto de su vida atrapada entre su madre y el hombre que amaba. Y ninguna hija debería tener que estar en ese sitio. Parecía aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Me dio su palabra. Luego conduje a casa. Clara estaba esperando despierta. Estaba de pie en la cocina cuando entré, y tenía el aspecto que había tenido en ese umbral la noche anterior. Pálida, preparada, una mujer esperando descubrir cuánto sabía su marido. Dejé las llaves y dije, Tomás es un buen hombre. Me contó cuánto quiere a Elena. Y les di mi bendición. Vi cómo aterrizaba. Decidió ahí mismo, delante de mí, que Tomás había callado, que el asunto estaba enterrado, que había caminado hasta el mismo borde y no había caído. El aliento le salió despacio. Los hombros bajaron. Casi sonrió. No dije nada más. Subí a la cama. Déjame ser claro sobre algo. No era un hombre paralizado en su propia mesa de cocina esa noche, esperando que todo desapareciera. Para cuando salí de ese restaurante, ya sabía cómo terminaba esto. Simplemente todavía no se lo había dicho a ella. Me quedé sentado en el taller un buen rato después de que ella subiera. Ya sabía lo que las próximas semanas iban a costarme, y sabía que las vería llegar hasta el final. Clara no tenía ni idea de que nada de eso había comenzado siquiera. Las semanas antes de una boda se llenan solas. Catherine, el vestido, la disposición de mesas, quién se sienta dónde. Clara se lanzó a todo ello. Y en algún momento, la vi convertirse de nuevo en una mujer sin nada en la cabeza. Volvió a tararear en la cocina. Dormía tranquila. Cada uno de esos días le dejé la misma apertura. Una tarde tranquila, solo los dos con espacio suficiente en ella para que dijera 4 palabras. No esperaba que lo hiciera. Para entonces ya sabía cómo terminaba esto. Solo quería ver si alguna vez lo haría. Una noche estuvo cerca. Estábamos doblando ropa, una tarde ordinaria, y Clara se paró con una de mis camisas en las manos y dijo, «Marcos, hay algo que he querido decirte». No me moví. No la ayudé a avanzar y no la detuve. Esperé. Lo sostuvo un momento. Luego miró hacia la camisa y dijo que la florista había hecho una doble reserva, que había tenido que cambiar los arreglos. ¿No era un fastidio? Dobló la camisa. Siguió adelante. Esa fue la más cerca que estuvo jamás. Una frase y luego una puerta que ella misma cerró con su propia mano, mientras yo estaba a 1 metro sosteniendo la otra mitad de la colada. Otra tarde empezó a planear nuestro aniversario ese otoño. En algún sitio cerca del agua, dijo, como solíamos. Estaba construyendo un futuro para los dos en voz alta y había dejado la única verdad completamente fuera de él. Así que hice mis arreglos sin hacer ruido. Fui a ver a un abogado y un par de semanas después había una carpeta esperándome en el taller. La boda vendría primero. Después de la boda, habría una mañana, y en esa mañana ella lo sabría todo de una vez. La noche antes de la boda no pude dormir. Salí al taller y me quedé sentado con los papeles un rato. Los leí una vez, como cuando revisas un trabajo antes de decirle a alguien que está terminado. Todo estaba en orden. Los guardé y volví dentro. A la mañana siguiente, era el padre de la novia. El día fue duro, pero no de la manera que imaginarías. Era fácil sonreír porque Elena lo hacía fácil. Me encontró antes de la ceremonia, me arregló el cuello con las 2 manos, y me dijo que nunca había estado tan segura de nada en su vida.
Dijo, siempre has sabido leer a las personas. Papá, el día que nos diste tu bendición, dejé de tener miedo. Me aferré a eso. Luego acompañé a mi hija por el pasillo y se la entregué a un hombre en el que tenía todas las razones del mundo para confiar con ella. Clara estuvo junto a mí durante todo, de la mano para las fotografías, sonriendo a personas que conocíamos desde hacía 20 años. Y vi salir de ella el último resto del miedo. Ya no fingía, lo creía ahora. El secreto había llegado hasta la boda, y para ella, ese momento había llegado hasta todo lo demás. La cuestión es esta. Ella creía que la boda era el peligro. Pasar la boda en silencio y estaría a salvo. Pero era al revés. Esa boda era lo último que se interponía entre ella y la verdad. Y acababa de verla terminar. Hice mi papel hasta el último invitado. Lo hice por Elena y lo volvería a hacer. Luego el aparcamiento se vació, las luces se apagaron, y Clara y yo condujimos a casa. Nuestra casa estaba tranquila de la manera en que una casa queda tranquila después de un día grande. Clara se quitó los zapatos y dijo algo sobre lo bien que había salido todo, lo feliz que había parecido Elena. Todavía estaba medio dentro de la boda. Le pedí que se sentara a la mesa de la cocina. Lo hizo, todavía con una pequeña sonrisa. Fui al taller y volví con el sobre. Lo puse en la mesa frente a ella. Luego me senté enfrente de mi esposa y le hablé sin la suavidad que había usado con ella durante 25 años. Dije, lo sé todo. Tomás me lo contó un par de días después de conocerte por primera vez. La sonrisa desapareció de su cara de la misma manera en que el color había desaparecido en ese umbral. No alargó la mano hacia el sobre. Lo miró fijamente. Dije, la boda fue perfecta. Elena es feliz y nunca sabrá nada de esto. Pero tú y yo hemos terminado. Esos son los papeles del divorcio. Por un momento no hizo ningún sonido. El frigorífico zumbó. Un coche pasó afuera. 25 años de matrimonio estaban en esa mesa dentro de un sobre de papel, y Clara lo miraba como si no pudiera darle ningún peso. Luego empezó a hablar rápido y bajo. Dijo mi nombre. Dijo que no era lo que yo pensaba. Que fue hace 2 años. Que había terminado antes de ser nada. Que había estado a punto de contármelo 100 veces. La dejé llegar hasta el final. Llevaba semanas esperando escuchárselo decir por sí sola. Podía aguantarlo ahora que solo lo decía porque no le quedaba sitio. Cuando se quedó sin palabras, se quedó callada y buscó en mi cara lo que no estaba en ella. Sin rabia que pudiera discutir, sin gritos que pudiera esperar a que pasaran. Creo que fue entonces cuando le llegó que yo había tomado mi decisión hace mucho tiempo en un restaurante de carretera y que nada de lo que dijera en esta mesa iba a alcanzar atrás y cambiarlo. Dijo muy bajo, ¿ya habías decidido hace semanas? Le dije que sí. Esa noche preguntó cómo había podido sentarme frente a ella cada tarde desde entonces y no decir nada. Y esa era la pregunta que había estado esperando. Dije, ¿quieres saber cuál fue la parte más difícil? No fue lo que pasó hace 2 años. Con lo de hace 2 años podría haber vivido. Es que tuviste semanas antes de esa boda para contármelo tú misma. Cada tarde tranquila, la puerta estaba abierta de par en par. Y cada vez que me miraste y decidiste mantenerla cerrada. No tuvo respuesta. No la había. Los dos lo sabíamos ya. La aventura era la cosa menor. El daño real no tenía 2 años. Lo volvía a hacer cada noche que se sentaba frente a mí. Cada oportunidad que tuvo, hasta el día antes de la boda de nuestra hija. Me levanté. Le dije que los papeles podían esperar hasta la mañana, que yo me iba a la cama. Y dormí. Fue la primera noche completa que tenía en semanas. Un hombre duerme bien una vez que suelta la cosa y la otra persona por fin está sosteniendo su propia mitad. El divorcio pasó sin pelea. A Clara no le quedaba ninguna y yo no necesitaba una. La casa de la ciudad se vendió en menos de un mes. Firmé los papeles y no sentí nada que tuviera que empujar hacia abajo. Me mudé a la casa del lago. Es una casa vieja. Mi familia la ha tenido desde que yo nací. Y durante años la había ido terminando despacio, una habitación a la vez. Ahora tenía el tiempo. Esa primera semana, colgué los últimos armarios de la cocina yo mismo. Puertas que había construido con mis propias manos en mi propio taller. La casa estaba terminada por fin, y era mía, y ninguna de sus paredes guardaba nada que yo tuviera que callar. Elena viene la mayoría de los meses, Tomás con ella. Ella cree que sus padres simplemente se fueron distanciando como a veces les pasa a las personas, y eso es todo lo que alguna vez necesitará creer. Es feliz y Tomás la trata bien y cumplió su palabra. Cuando su coche sube por el camino, me alegro sin que haya nada por debajo. Me preguntan si todavía estoy enfadado. Les digo la verdad. No lo estoy.
Clara no me perdió por un hombre hace 2 años. Podría haber perdonado al hombre de hace 2 años. Me perdió en nuestra propia mesa de cocina, una docena de tardes tranquilas seguidas. Cada vez que tuvo la oportunidad de ser honesta conmigo y eligió el camino fácil. Le di a esa mujer cada puerta por la que podría haber entrado. No entró por ninguna. Así que tomé la última decisión que todavía era mía y la tomé con la cabeza en alto y sin ninguna disculpa. Esta mañana saqué una cafetera al porche que acabo de terminar y me senté donde el agua se ve entre los árboles. No había nadie al otro lado de la mesa. Nadie mirando mi cara para ver qué sabía y no estaba diciendo. Después de todas esas semanas cargándolo solo, lo había devuelto a la persona a quien pertenecía. Y me había quedado con la única cosa que siempre fue mía a través de todo: mi propio respeto. Había construido esa casa con mis propias manos y la había pagado honestamente. Y podía decir lo mismo del hombre sentado en el porche. 2 personas se enfrentaron a la misma elección aquí. Tomás apenas conocía a Marcos y aún así no quiso construir un matrimonio sobre algo oculto. Clara tuvo 25 años con él y no pudo decírselo en su propia mesa de cocina. Ese es el punto real. Si ella se lo hubiera contado ella misma, un viejo error honestamente admitido es algo que un matrimonio largo puede generalmente absorber. Lo que no puede absorber es descubrir que tu pareja te sopesó frente a su propia comodidad y eligió la comodidad cada vez.